nacer. Y en la parte de Estados Unidos, en los 60 70 pues estaba toda esta onda del movimiento hippie, y entonces hubo un desarrollo en dos vertientes. En la parte de en la cuestión hippie, sobre vincularnos ya con las conductas de ayudar al ambiente, empezó a desarrollarse, pero también, alejándonos un poco de eso, empezó a haber interés por parte de los arquitectos para ahora tomar en cuenta lo que decíamos hace rato, al usuario. Y entonces, obviamente, los arquitectos llegan con su formación de qué es el mejor diseño, ¿no? Los cálculos y etcétera, pero utilizan el punto de vista del usuario que va a utilizar esa construcción. Entonces la psicología de la arquitectura despega ahí, y esta psicología de la arquitectura es de las primeras bases de la psicología ambiental. Entonces, de hecho, eso hace que allá haya un congreso muy muy famoso que se llama EDRA, no recuerdo las siglas bien en inglés, pero es acerca de diseño, arquitectura, y obviamente van psicólogos ahí. O sea, ahí se pueden uno encontrar arquitectos, ingenieros, pero obviamente también muchos psicólogos que aportan sus ideas vinculadas con el diseño ambiental. ¿Usted ha acudido a alguno de esos congresos? Del EDRA no, porque no es mi área, la verdad no me jala tanto, pero sí acudí a otro que en el Congreso Internacional. Hay un Congreso Internacional en Europa que de hecho cambia de sede, se hace cada 2 años y cambia de país cada vez que ocurre, que se llama IAPS. Es como en la parte de Europa es el más famoso, porque van de todo el mundo. Entonces yo fui hace 2 años, justamente hace 2 años, cuando fue en Suecia, y yo en este caso fui participando en la modalidad que se le llama Young Research, que es cuando uno está en el doctorado, participa con su proyecto y con otra, se genera una pequeña comunidad de estudiantes y de profesores que se convierten en asesores en ese momento y se comparten los temas que uno está viendo. Entonces participé en esa modalidad allá. Fue muy interesante hace 2 años. Este año se hizo en Italia. ¿Y cuál fue su experiencia? Pues es muy interesante escuchar a otros de otros países. A veces uno se frustra porque obviamente ve que hay otros proyectos que tienen más económicamente más recursos, entonces yo quisiera algo así. Pero no, obviamente también acá no es que no tengamos recursos, sino que quizá se da preferencia a otras cosas. Entonces, eso quizá por una parte, pero por otra, escuchar las otras posturas hace como muy interesante, porque es analizando por todo eso, interesante lo que están haciendo, cosas muy... Incluso hay un tema que se está poniendo mucho más, se estaba poniendo, que es el uso de una tecnología llamada eye tracking, en donde hay una cámara que graba lo que el ojo, hacia dónde el ojo apunta. Entonces es interesante porque antes uno lo que hacía era preguntarle a la persona, ¿no? Pues ¿qué viste durante tu recorrido, por ejemplo? Y, pues vi tal cosa y tal cosa. Entonces es nada más meramente un autorreporte, pero con el eye tracking uno verdaderamente puede ver a dónde se enfocó su mirada durante su recorrido. Entonces está muy interesante. Bueno, sabiendo ya un poco más de sus experiencias en todo esto, ¿cuál ha sido su mayor reto dentro de la psicología ambiental? Quizás que no somos muy conocidos ni reconocidos. Entonces, eso hace que a veces vayamos y queremos pedir permiso a una institución para que nos puedan pues, estar describiendo qué somos, qué hacemos, qué podríamos hacer. Quizá esa parte, ¿no? Creo que eso es todo los retos principalmente los estamos cuando se cursa la maestría, como
tenemos que buscar una sede donde llevar a cabo nuestras prácticas profesionales. Entonces, cuando llegamos a alguna institución decimos, es que quisiera aquí hacer mi práctica, nos preguntan, ¿como para qué? ¿Tú qué haces? Ajá, y entonces es ver y a lo mejor a veces dicen, no, bueno, sí, pero luego no saben ni dónde colocar a uno. Así que, bueno, mira, si quieres, mientras ponte ahí en lo que desarrollas tu proyecto, porque obviamente no se sabe. Entonces, es diferente si llega uno como, soy psicólogo laboral, pues, recursos humanos. Pero cuando uno llega con el título de psicología, pues las instituciones no saben qué hacer con uno, ¿no? Entonces creo que esa parte de la conocimiento y, bueno, lo que decían de la historia, porque me parece importante, esa es la parte general, pero en México la psicología ambiental llega a México de la mano del doctor Serafín Mercado con los 80s. Él es un psicólogo muy importante en la UNAM, o lo fue porque desafortunadamente murió en enero de este año. Él contribuyó en la UNAM, contribuyó en la Universidad al desarrollo en la Universidad de Jalapa, y contribuyó a la creación de la maestría en el posgrado de psicología ambiental. Él hizo estudios de posgrado allá en Texas, etcétera, y cuando ya estaba acá y desarrollando la parte cognitiva, él también es de los que desarrollaron más la investigación de psicología cognitiva aquí en México. Bueno, porque obviamente casi todos antes era más la parte, quizás hasta psicoanalítica, ¿no? Toda esta formación. Y él es el que viene para estos trabajos de laboratorio, pero en el ámbito cognitivo, no solo lo conductual, no solo lo psicoanalítico, y alguien él lo me comentaba, alguien le presumió un libro que acababa de conseguir de Proshansky, un libro de psicología mental, que es de hecho muy fácil cuando uno quiere un librote. Y entonces el doctor se interesó y lo consiguió, lo leyó y se enamoró de lo que está ahí. Y entonces él empezó a hacer muchos estudios acerca de eso. Ya de ahí consiguió a la primera generación que se interesó en eso. Por ejemplo, el maestro Javier Urbina, que fue director de la Facultad de Psicología, él fue de los precursores del área de psicología mental, eso junto con la doctora Patricia y otros. Bueno, ¿usted cree que la psicología en general debería ser incluida a niveles básicos en la educación? Pues creo que debería de haber en algún punto quizás los que están entrando ya a la carrera, o incluso, ¿no?, desde que están en educación media superior, mencionar las posibilidades, porque muchas veces la gente dice, psicología, y solamente se imagina terapeuta, ¿no? O los que están en las escuelas de orientación, siendo que hay muchas áreas de psicología, de deporte, ahora que se está estudiando la criminalística, psicología organizacional, que va de la mano con la moral, pero la ambiental, toda la parte experimental, pero que no solamente es esta idea de estudiar ratitas, sino cosas aplicadas. Entonces creo que se debería dar una materia en donde se vean todas, incluso psicología comparativa, que ya es más del ámbito de investigación, pero que también es bien interesante, ¿no? Psicología evolutiva. Aquí hay una materia optativa de psicología ambiental, no, porque desafortunadamente no la tomó. No, yo no me formé acá, yo me formé allá en CEU. Entonces, sí, toda mi formación fue de licenciatura, maestría y doctorado allá. Y acá es donde me enteré que había optativa de psicología ambiental. Entonces los alumnos durante los primeros semestres pueden tomarla y conocerla, lo cual está muy bien porque eso hace que sea más interés en desarrollar el posgrado, que haya más psicólogos ambientales. ¿Cómo podría desarrollarse más esta psicología ambiental en un futuro? Pues necesitaríamos generar más propuestas aplicables para que suceda lo que está sucediendo en Europa, para que se nos reconozca más nuestra función. Porque volten a ver cuando algo funciona.
exactamente, porque por ejemplo, cuando salió esta cuestión en el metro, por ejemplo, de que dijeron, pues vamos a pintar unas líneas que digan que aquí se esperan las que van a entrar y que aquí bajan, eso lo desarrollaron personas que hacen simulación por computadora. Pero también en psicología ambiental podríamos haber desarrollado algo así. Entonces, a mí me parece como un poco irónico que mejoren áreas que no son de psicología, ajá, y que sí les tomen en cuenta. Mientras que acá hay muchos estudios que se hacen y luego no son. Entonces, quizá desarrollar mucho más investigación que dé al final sugerencias puntuales y resultados. Eso es lo que me falta. Y bueno, regresando a la pregunta, entonces, ¿usted supondría que es preferible estudiar la psicología a partir del bachillerato, de la media superior? O sea, ¿no considera que podría ser antes, tal vez, la secundaria? No sé. Podría ser. La cuestión es que a veces, incluso en el medio superior, a veces no está bien aplicada, como la dan a veces tan adecuada, y eso hace a veces que se generen, en vez de que ayude a clarificar, a veces se generan ideas erróneas. Entonces, sería quizá como que fuera como en otros países que tenemos la oportunidad de tomar más como especies de talleres, lo que se denomina optativas, porque a lo mejor obviamente dentro del programa ya de por sí estamos saturados de todo lo que tenemos que aprender, pero si se diera la oportunidad de tomar optativas, y bueno, posiblemente mucha gente no las tomaría para no estar más tiempo en la escuela, pero que pudieran, o quizá ferias, se generaran más ferias de conocimiento para que durante al menos un día la gente tuviera acceso desde las secundarias, etcétera, ya tuviera acceso a que existe, y que tuvieran ya no este sesgo de el psicólogo es el loquero, el psicólogo es el clásico erróneo de la psicología, ¿no? Ajá, quizá que se generaran, yo pienso que esto, quizá ferias de conocimiento de todas las áreas, no solo psicología, quizá de otras áreas donde también hay muchos tabús y muchas ideas equivocadas sobre lo que hace la gente. Para ir conociendo, ¿no? Ajá, todas las posibilidades. Borrar esas ideas erróneas, ¿no? Exacto. Entonces esto podría ayudar a mejorar la educación en los estudiantes, si se va a dar talleres, conferencias, ferias sobre psicología. Pues a lo mejor a alguien incluso a nivel personal le ayudaría a encontrar lo que quiere y decidirse, porque muchas veces pues no saben lo que quiere hacer, pero porque nuevamente no tenemos la formación limitada de, a ver, si llego a ser ingeniero, pues voy a estar construir edificios, o voy a estar o ingeniero en computación, pero a veces no se dan cuenta que existen los que hacen los diseños de prótesis, etcétera, cosas tan interesantes que no nos enteran. Entonces, creo que ahí, porque por ejemplo, ¿no? En mi caso, yo estudié psicología ambiental psicología, porque cuando llegué al CCH me hicieron una evaluación psicológica y bueno, todos nos hacen evaluación psicológica y bueno, la mayoría fuimos designados para ir al psicólogo. Entonces cuando el psicólogo que estaba ahí me dijo, es que yo creo que tu problema es que extrañas a tus compañeros de secundaria, y yo dije, no creo, porque desafortunadamente me tocó sufrir mucho de bullying, y entonces dije, no lo creo, tal vez sea un poco masoquista, pero no, definitivamente no extraño eso. Entonces yo dije, esto no puede ser la psicología, no creo, quiero pensar que esto no es la psicología, que no es que un tipo me diga que mi problema es que extraño a tus compañeros. No una terapia, como se cree muchas veces. Y además, ¿no? Creo que era un mal terapeuta, o sea, qué triste, pero me parece, porque los psicólogos no debemos de decir a las personas, tu problema es o sea, nosotros no hacemos eso. Los psicólogos, ya pensando en terapia, lo que se ayuda es a construir la problemática del paciente, pero el paciente es el que va, nosotros vamos dando ayuda para que él mismo estructure qué es lo que está pasando realmente y además, entonces, qué soluciones podría aplicar.
qué opciones tiene, etcétera, pero nosotros no llegamos a decir, no, tu problema es este, o sea, eso es un mal psicólogo. Afortunadamente pues me di cuenta que sí, el tipo estaba en pésimo psicólogo, psicológico está, pero pues por eso me hizo interesarme en psicología, y ahora estoy acá. Y sabiendo de qué va la psicología mental, ya nos mencionó que tiene que ver incluso con el estrés, ¿no? Algo que es muy interesante. Quisiera preguntarle cómo es que, por ejemplo, a nosotros, a usted, a cualquier persona, ¿cómo le afecta vivir en una metrópoli tan grande como es la Ciudad de México? pues es un fenómeno que en muchos niveles afecta. Por ejemplo, otro compañero de doctorado ahorita justamente está estudiando la cuestión de el uso de automóvil en la Ciudad de México. Bueno, en su caso también va a ser un estudio solamente nacional, pero es muy claro que tiene pros y contras, porque tampoco se puede decir que solamente son. O sea, el estar en una metrópoli nos ayuda a tener a la mano tecnologías, quizás servicios de salud que en otras partes no, más cercanos, obviamente quizás no tan costeables en algunos momentos, pero incluso ¿no? Ya existen instituciones que son para que cualquier persona pueda asistir. Entonces, en esa parte tenemos ventajas, pero obviamente incluso desde el punto de sentido común o la perspectiva de los que viven en otra parte, sí dicen, ¿no? Las personas chilenas viven acelerados, etcétera, porque para poder cumplir con el ritmo de vida dentro de una metrópoli nos obliga a estar más sometidos a horarios, obviamente dependiendo de la actividad que uno haga, pero casi la mayoría estamos sometidos a horarios, y esos horarios están comprometidos entre el horario de donde activo verdaderamente, donde estamos en la escuela, más el horario estamos parcialmente inactivos, que es mientras nos transportamos, y que desafortunadamente el transporte en una metrópoli casi siempre va a ser un tema polémico y criticable, pero por más que se le critique al gobierno que cómo permite que el metro, etcétera, es que es demasiada gente, también el desplazarse de un lugar a otro son grandes distancias en que a veces no se perciban. Entonces, han habido propuestas de solución a cosas como lo de parte del transporte, pero en una metrópoli como la nuestra, que es una megalópoli, o sea, al final no son aplicables. Cosas que presentan en estudios y dicen, miren cómo en esta ciudad de España funcionó, pero son ciudades pequeñitas. Tal vez no hay comparación, ¿no? Ajá, no podemos utilizar, miren, ese modelo sí funciona, pues, pero tiene ciertas condiciones que no son acá aplicables. Por eso quizá en algún momento quisieron lo de ciudad satélite, la idea era que fuera una ciudad que sí pudiese ser mejor diseñada, pero al final también fue rebasada por la cantidad de personas que somos. Entonces, nosotros estamos semi-adaptados, porque pareciera que sí, a condiciones de ruido, a condiciones de la densidad, lo que se denomina hacinamiento, el fenómeno de hacinamiento, que es la percepción de que físicamente hay una gran densidad en un espacio de personas, en un espacio contenido. Pero además el cómo lo percibimos, si se percibe como intolerable, se considera que hay hacinamiento. Si se considera como tolerable, pues no aparece el fenómeno de hacinamiento, aunque sí existe la densidad, directamente está ahí. Pero, insisto, nosotros nos hemos semi-adaptado a esto, o sea, podemos ir en el metro dos apretados, pero felices de que no vamos a llegar tarde, ¿no? Quizá, o esa imagen que se volvió famosa hace unos meses del tipo estaba colgado en el metro así, para poder llegar, ¿no? O sea, nos tratamos de adaptar, y en algunos son un poco más adaptados que otros, pero al final de cuentas sí tiene un impacto en las personas. Todos tenemos, más últimamente en la salud, la parte de las enfermedades clásico de gastritis, colitis, etcétera, son todas somatizaciones de que al final no logramos totalmente adaptarnos a esto. No somos una especie que está diseñada para estar sentada más de 8 horas, y hay muchos trabajos que es eso. Incluso más. Entonces, insisto, estamos semi-adaptados a las condiciones de la vida, pero definitivamente
Entonces, quizá por eso lo común, no necesitamos ser psicólogos para que nuestra idea de sentido común es: si hay vacaciones, vámonos a otro lugar en donde podamos caminar, podamos estar en un ambiente quizá de silencio, etc. Entonces, nosotros mismos en nuestra propia naturaleza tratamos de encontrar la solución, ¿no? Pero al final regresamos aquí porque aquí es nuestro entorno. Como dice Cristina Pacheco, ¿no? Aquí nos tocó vivir. Algunas veces algunos emigran, algunos tienen mejores condiciones, tienen casas con patios y eso ya facilita que, bueno, quizá me sienta en mi patio y ya me relajo un poco en el pastito. Algunos otros en departamentos no se puede, pero se puede hacer condiciones para que sea más habitable. De hecho, la habitabilidad, que lo recuerdo, es otro tema de psicología ambiental. ¿Nos podría hablar sobre la habitabilidad? De hecho, fue otra de las aportaciones del doctor Serafín Mercado. No es el único, pero él fue de los primeros y que más desarrolló, y tiene un modelo en donde dice justamente que la idea es que en lugares que vamos a ocupar, obviamente casas, pero también puede ser edificios donde vamos a trabajar, etcétera, las condiciones ambientales pueden hacer que sea mucho mejor el poder desempeñarnos ahí en lo que vayamos a hacer, no solo laboral, sino como personas, que haya un mejor desempeño o un peor desempeño. Entonces, la habitabilidad involucra las partes del contexto, ¿no? Obviamente que si podemos desplazarnos fácilmente en ese lugar y no que haya piso una cosa, etc. Cuando hay ese tipo de caos, eso hace que sea más difícil, ¿no? Nos estresa más rápido. Otro es en la parte de la privacidad. Quizás estamos en un lugar pequeño, pero logramos tener cierta privacidad de este lugar es solo para mí, y puedo aquí en este espacio hacer lo que yo quiera y enfocarme aquí. Eso genera que sea más habitable, porque al menos quizá con audífonos o lo que sea podemos en algún momento llegar a estar en nuestra vida, pero si no hay privacidad, eso lo vuelve más difícil. Y otra pues es la condición social, ¿no? La forma como nos comportemos en el espacio y otros se comporten con nosotros. Que nos afecta. Bueno, otra pregunta que salió de nuestro interés, bueno, de mi interés, sería ¿el conductivismo tiene algo que ver en la psicología ambiental o ustedes lo llegan a rechazar en alguna ocasión? No, definitivamente, insisto, no, o sea, llegamos a todas y creo que el conductismo tiene una aplicación acá como en todas. Desafortunadamente, a veces los conductistas, hay muchos conductistas ortodoxos que niegan la parte de los procesos psicológicos. Pero independientemente de eso, hay otros, ¿no? Obviamente, pero independientemente de eso, las bases del conductismo tienen una eficacia increíble. O sea, la base misma de la idea del condicionamiento operante, o sea, hablar de reforzadores, etcétera, siempre funciona. Incluso acá en psicología, aparte de conducta proambiental, ¿no? Regresando a eso, en los programas en donde se aplica de que si participas en X cosa, a lo mejor se te da un punto o un bono, etcétera, se ha visto que tiene resultados, aunque son controversiales, porque a veces dice, bueno, es que si el reforzador es muy artificial, como el decir, te voy a dar dinero, pero eso es artificial, ¿no? Estás invirtiendo ahí algo que a lo mejor no se mantiene, porque nadie va a estar pagando a alguien para que se comporte provincialmente. Pero, por ejemplo, estos programas en donde uno lleva lo que es el mercado del trueque en la Ciudad de México, en donde uno puede llevar sus desechos separados y le dan, a su vez, uno recibe boletitos que puede intercambiar por fruta, etcétera, de comerciantes. Eso hace que sí que sea adentrándose en lo sustentable, o sea, están recibiendo el reforzamiento de está bien que separes y te estamos reconociendo por ello. Entonces, el reforzamiento funciona y quizá el castigo también, ¿no? A final de cuentas, la gente solo aprendió relativamente a utilizar el cinturón de seguridad cuando se empezó a multar por ello, o sea, ¿no? Entonces la aplicación de reforzador negativo funciona. Y ahora con la idea de los programas en el gobierno de separación, por ejemplo,
esa parte hace que se legitimice la acción y empiece a tener el beneficio de que estás cumpliendo o castigas si no cumples. Entonces, No te reciben la basura, sino está separado. exactamente, ¿no? Entonces, para evitar esa penalización, pues Las iguales. entonces definitivamente la parte conductista funciona. No sé. Eso funciona. Pues, y bueno, usted en su ámbito laboral, ¿qué más puede aportar siendo psicóloga? En esencia, ¿qué puede aportar al mundo que sea relevante, por decir así, la psicología ambiental? Pues definitivamente el ideal es mejores entornos y además no solo para el ser humano, pero pues justamente la idea, ¿no? Es la línea de psicología, la línea de conducta ambiental. Una parte es resaltar que nuestro planeta ya no va a aguantar mucho, ¿no? Entonces, por eso se habla tanto de la sustentabilidad, aunque yo estoy en contra de la sustentabilidad, porque al final de cuentas el ser humano sigue siendo el protagonista en el concepto de sustentabilidad, ¿no? Esta idea de utilizar recursos pero sin acabarnos los recursos para las próximas generaciones. Pero están hablando de poblaciones humanas, entonces en realidad ahí habría todavía más que destacar la importancia de todos los otros seres vivos del planeta. Entonces la idea es mejores entornos, pero no solo para el ser humano, para todos los seres vivos. Entonces creo que Es el ideal principal. Ya no había más preguntas. Bueno, entonces sería todo. Creo que sería todo. Y bueno, le agradezco la entrevista, le agradecemos la entrevista. Fue muy agradable saber, estar informados sobre ese tipo de psicología, porque prácticamente, así como usted nos dice, yo no sabía que existía la psicología ambiental. Sabíamos de otras aplicaciones que tenía la psicología, pero en ese campo no, ni la deportiva. Y ahorita que nos empezó a platicar, pues ya tenemos más conocimiento sobre lo que usted nos ha dicho. Y pues sí, es muy importante pues hacer el desarrollo de estas aplicaciones que tiene la psicología en diferentes ámbitos. Pues sería todo, se lo agradezco. Ajá, se lo agradecemos. Sí, pues muchas gracias.